Capítulo 7. Oriente y Occidente. Tierras de la mañana y de la tarde. Cuando establecemos el paralelismo de los tres movimientos históricos en China, India y Occidente, descuidamos la preeminencia que los europeos suelen darse. En el capítulo anterior hemos expuesto la conciencia que de sí misma tiene Europa, a la cual ningún europeo puede sustraerse, considerándola como una característica. El hecho de que solo la evolución europea haya conducido a la edad técnica, que ha dado a todo el planeta una fisonomía europea, y de que la manera racional de pensar se haya extendido a todas partes, parece demostrar esta primacía. Cierto es que también los chinos y los indios, tanto como los europeos, se han sentido como los auténticos hombres y han afirmado su primacía como evidente. Pero no parece ser lo mismo que cuando todas las culturas se tienen por el centro del mundo, pues solo Europa parece haber conservado su preeminencia por virtud de sus realizaciones. De antemano, desde los griegos, el Occidente se ha constituido en una polaridad interior de Occidente y Oriente. Desde Heródoto es conocida la oposición de tierras de la mañana y tierras de la tarde, como una oposición eterna, que siempre reaparece en formas nuevas. Por tanto, la contraposición es, desde luego, auténticamente real, pues espiritualmente real es algo con solo saber de sí mismo. Los griegos fundaron el Occidente, pero de tal manera que solo existía en cuanto que miraba constantemente al Oriente, se las componía con él, le comprendía y de él se apartaba, tomaba de él y lo reelaboraba como propio, luchaba con él, y de este modo el poder y fuerza del uno transformaba al otro. No es única la oposición de griegos y bárbaros. Los chinos, egipcios, indios pensaban esencialmente lo mismo de los otros pueblos. Al separarse el Occidente del Oriente, este siguió siendo un admirado y equilibrado poder, tanto poder político como espiritual, un campo de estudio y de seducción. Podemos concebir la contraposición como una forma de la división con que todo lo espiritual se escinde a sí mismo. Primero, el espíritu vive, comienza a moverse, se hace fecundo y toma arranque y vuelo cuando se hace consciente de sí mismo en las contraposiciones y se encuentra en lucha. Pero la contraposición que aquí se presenta es una contraposición histórica que, por su riqueza, no se puede reducir a una forma general ni se puede agotar en su contenido por ninguna determinación finita. Es como un profundo misterio histórico que corre a lo largo de los tiempos. La polaridad originaria ha persistido viva a través de los siglos en múltiples modificaciones. Los griegos y los persas, la división del Imperio Romano en Imperio Occidental e Imperio Oriental, el Occidente y el Islam, Europa y Asia, que a su vez se articula en Oriente Anterior, Medio y Lejano, son las formas sucesivas de la contraposición en que las culturas y los pueblos se atraen y se repelen a la vez. En esta contraposición se ha constituido Europa en todo tiempo, mientras que el Oriente solo recibió la contraposición de Europa, que por su parte entiende al modo europeo. Un objetivo análisis histórico muestra sin duda la primacía del Occidente en la acción configuradora del mundo, pero también su imperfección y su defecto, por lo cual siempre sigue siendo nueva y fecunda la pregunta al Oriente: ¿qué encontramos allí que nos complete? ¿Qué ocurrió allí realmente y cuál fue la verdad que nosotros descuidamos? ¿Cuál es el precio de nuestra primacía? Cierto es que el Occidente tiene tras sí, en la profundidad de los tiempos, la tradición histórica más larga y segura. En ninguna parte existe historia antes que en Egipto y Mesopotamia. El Occidente ha impreso su cuño en los últimos siglos a la tierra. El Occidente tiene la articulación más clara y más rica de su historia y sus creaciones, las más sublimes luchas espirituales, la máxima abundancia de grandes hombres visibles y palpables. Desde este punto de vista preguntamos, ¿qué intentos existen en Oriente de lo que ha realizado el Occidente en ciencia, en método racional, en auténtico ser sí mismo de la persona, en Estado, en ordenación económica de sello capitalista, etc.? Así, pues, buscamos en Oriente lo que es idéntico al Occidente, y preguntamos por qué allí no se desarrolló. Caemos bajo la sugestión de que en Asia realmente no podemos aprender nada nuevo. Allí existe lo ya conocido, solo que con distintas acentuaciones. El contento del europeo consigo mismo ha llevado a considerar este elemento extraño tan solo como una curiosidad, a considerar que allí se ha pensado lo que aquí lo fue con mayor claridad, o bien a creer resignadamente que solo comprendemos lo propio, no lo que allí es original. Pero Asia solo nos es esencial cuando preguntamos, ¿qué es lo que con toda la primacía de Europa se le ha perdido al Occidente? En Asia está lo que nos falta y lo que, sin embargo, nos interesa esencialmente.
De allí nos llegan preguntas que yacen latentes en nuestra propia profundidad. Por lo que hemos producido, podido y llegado a ser, hemos pagado un rico precio. En modo alguno estamos en el camino del ser del hombre que se completa a sí mismo. Asia es nuestro imprescindible complemento. Sí, partiendo de nosotros, solo comprendemos, en cuanto reconocemos, lo que somos nosotros mismos, acaso podamos reconocer, sin embargo, lo que en nosotros está tan escondido y sepultado que nunca llegaríamos a tener conciencia de ello sin el espejo de lo que, a primera vista, nos es extraño. Al ampliarnos con ello, comprenderíamos por qué florece lo que en nosotros dormita. Entonces, la historia filosófica de China y la India no ya sería un objeto en que se repite superfluamente lo que existe en nosotros, ni solo una realidad donde estudiamos interesantes resultados sociológicos, sino algo que nos afecta en nuestro ser, porque nos informa de posibilidades que no hemos realizado y nos pone en contacto con el verdadero origen de un ser humano diferente, que no somos y, sin embargo, como posibilidad también somos y que es verdaderamente irrepresentable con existencia histórica. La idea, dada por evidente, de que la historia universal está encerrada en el círculo de la cultura occidental ha quebrado. Ya no podemos dejar a un lado a los dos grandes mundos asiáticos como si fueran pueblos ahistóricos de eterna inmovilidad. El ámbito de la historia del mundo es universal. La imagen del hombre queda incompleta y sesgada cuando se estrecha ese ámbito. Pero si tomamos el Asia en toda su magnitud y fuerza efectiva, podemos engañarnos fácilmente por exageración y vaguedad. Asia parece entonces poderosa en espacio frente a la pequeña Europa. Parece, en el tiempo, el vasto suelo del que proceden todos los hombres. Es lo inconmensurable, poderoso por su extensión y sus masas humanas, lo duradero que se mueve lentamente. La cultura griega parece entonces un fenómeno marginal asiático, parece que Europa se ha separado de la madre asiática por una ruptura prematura. Las preguntas serían entonces, ¿dónde, cuándo y en qué paso se produjo la separación? ¿Es posible que Europa vuelva a sumirse y perderse en Asia, en su profundidad, en su nivelación sin conciencia? Si el Occidente es la emergencia que ha brotado del fondo asiático, este hecho constituye el inmenso riesgo de que las posibilidades humanas de libertad se vean primero en peligro de perder psíquicamente su suelo y después, cuando se llegue a la conciencia de ello, en el constante peligro de volver a sumirse en el Asia. Pero este peligro de volver a hundirse en la profundidad asiática se realizaría hoy bajo nuevas condiciones técnicas, que transformarían y destruirían al Asia misma, aboliendo la libertad occidental, la idea de la personalidad, la amplitud de las categorías occidentales, la clara conciencia. Su lugar sería ocupado por lo que es eterno en Asia, la forma despótica de la vida, la falta de historia y de decisión, la estabilización del espíritu en el fatalismo. Asia sería lo universal, persistente, perdurable, que incluiría a Europa. Lo que ha salido de Asia y tiene que volver a Asia no puede ser más que transitorio, efímero. Pero tales imágenes, en contraste con las visiones de decadencia, acaso puedan parecer evidentes alguna vez durante algún momento. Pero de hecho son falsas e injustificadas. Desde hace 3000 años también las realidades chinas e índicas son un intento de emerger de ese indeterminado fondo asiático. Esta emergencia es un proceso histórico universal y no solo un peculiar comportamiento de Europa respecto a Asia. En Asia misma acantis. Y ese es el camino de la humanidad y de la verdadera historia. Se hace de Asia un principio mítico, el cual, sometido a un análisis realista, se derrumba como realidad histórica. La contraposición Europa-Asia no necesita ser hipostasiada metafísicamente. Entonces se convierte en un horrible fantasma. Como lenguaje mítico en el momento de las decisiones sirve a modo de lema, que encierra alguna verdad cuando se la utiliza como signo abreviado para algo históricamente concreto e intelectualmente claro y no se toma como conocimiento total. Pero Asia-Europa es un lema que acompaña toda la historia occidental.